¿Será que SheGlam lo ha vuelto a hacer? Quédate hasta el final para descubrir si todas estas novedades de SheGlam realmente valen la pena o no. Vamos a hacer un full face makeup con solamente esta marca y vamos a ver si soportan el paso de las horas, cómo y si cumplen lo que las redes sociales nos prometen. Que todos estos productos encima son virales. Y todos los productos enlazados en la cajita de descripción. Y recuerda, no es colaboración. Este vídeo lo hago yo porque me sale del higo. Y aunque lo fuera, ya sabéis que yo en todas las reseñas que hago de cualquier producto os soy sincera. Aunque sí que os tengo que decir que los productos sí que me los han dado ellos, pero no para YouTube, sino para vídeos en TikTok. ¿Vale? Os lo digo todo, ya que soy. De todas las que estamos aquí, ¿quién se declara fan de los primers? Yo la verdad, no mucho, pero hasta que he probado esto, he descubierto otro mundo, ¿vale? Esto es lo que hace este primer de SheGlam. Sí, o sea, se te quedan las cosas pegadas en la cara. O sea, ¿os imagináis la duración que tiene que tener el maquillaje al usar este producto? De verdad, o sea, chicas, esto tiene que ser... Oh my goodness. Y es un primer que está libre de siliconas, que es tipo gel, refrescante, que deja la piel hidratada, suave, formulada con extracto de fruta, que creo que son arándanos, y también con AHA, ¿vale? Que es un ácido exfoliante para pieles sensibles. No sé si usarlo todos los días irá muy bien. Quizás para días específicos, ¿vale? Importantes, que te tiene que durar bien el maquillaje. Que también te ayudará a dar luminosidad, ¿vale? Este ácido. Como siempre, SheGlam nunca decepciona con sus empaques. Es tipo airless. Yo creo que con dos ya vale. Cuando te lo aplicas en la cara da una sensación de mentol, pero muy ligera y que se quita bastante rápido, no te arde la piel ni nada de esto, ¿vale? Ahora voy a revisar que no tenga, ¿vale? Porque esto para pieles sensibles, pues, está bien saberlo. Y ojo, porque si tú lo has probado puede ser que pienses que no funciona, ¿vale? Porque este primer tiene su truquito. Y es que muchas personas sienten que no les funciona y que no adhiere bien el maquillaje. Porque cuando se lo aplican en la cara, ya empiezan a aplicar la base. No, misiera, yo hago así, notas un poquito pegajoso, pero no es pegajoso de que pegue, sino pegajoso de te has puesto crema. O sea, tienes que esperar a que esto seque, a que se asiente para realmente ver sus beneficios y sus proezas. Es que me quedo con el culo roto, tía. Vale, se aguanta una caja, está vacía, ¿vale? Pero si aguanta una caja, el maquillaje tiene que durar de locos, tía, de locos. De momento parece que sí que cumple, así que le vamos a dar un 8 sobre 10, porque os digo, yo no era muy fan de los primers, pero este, si quieres maquillaje de larga duración, porque tienes un evento especial, lo que sea, puede ir muy bien, la verdad. Igualmente, como todavía tenemos que ver el resultado final del todo el maquillaje, al final de este vídeo os daré mi puntuación del maquillaje y los productos en general, así que no te lo puedes perder. Imagínate tener una piel glass skin como las que se ven en Instagram, que parece que te has ganado, que te has gastado, no es lo mismo, que te has gastado cientos y cientos de dólares en tener una piel radiante. Pues eso lo puedes conseguir con esta base de SheGlam, que solo cuesta 6 euros. Y estamos hablando del Sunburst Glow Mixer, y esto es una novedad súper reciente. Lo tengo en uno de los tonos más claritos, evidentemente, porque mírame. Y yo pensaba que era una base, pero es base muy ligerita. Y para las fans del maquillaje, os va a sonar mucho este formato de producto y seguramente os esté recordando a uno de alta gama. Os voy a pedir que me lo comentéis abajo a ver si adivináis a cuál me refiero. Pero creo que todas sabemos a cuál me refiero. Y este me lo voy a estar aplicando con brochita así tipo lengua de gato, porque quiero que me dé la mayor cobertura posible. Porque, ¿veis? Es algo muy sutil, o sea... Es un velo de color casi imperceptible, entonces si puedo rascar un poquito más de cobertura mejor para mí. Pero esto lo que va a hacer más bien es darte brillo, luminosidad, jugosidad a la piel. No sé yo, ¿vale? Sobre todo en verano, ahora en invierno todavía, que llega el invierno. Pero para las pieles secas esto yo sé que lo amáis. Lo vais a amar. No tiene shimmer, no tiene glitter. Bueno, shimmer tipo tendrá partículas muy chiquititas porque si no, dime tú qué es lo que refleja, ¿no? Algo tendrá que reflejar, pero te quiero decir que no se ve la partícula. O sea, no se ve que lleves purpurina en la cara, pero para nada, para nada. Es que mirad, mira, estáis viendo esto. Estáis viendo esto, o sea, estáis viendo la mejilla, ¿no? No soy la única loca. Pero mirad qué piel, chicas, eso de verdad, estoy flipando. Y es eso, es más bien para mezclar con las bases, para si quieres un acabado más luminoso, pues tenerlo. Lo puedes utilizar también como iluminador líquido. A mí esto como iluminador líquido... Quiero gritar, porque literal te lo pones aquí, en vez de por toda la cara, que parece, o sea, queda bonito, pero con el paso de las horas, en verano parecerá sudor y grasa, o sea, y eso ya no queda tan bonito. Yo a este producto le daría
un 6, ¿vale? Un 6, porque no lo puedo utilizar como para todo el rostro. A ver, se ve bonita la piel, ¿eh? Pero no lo usaría para todo el rostro porque es too much. Vale, así que le daría un 6, 6,5, 7... 6,5, ¿vale? Ni un 6 ni 7, 6,5. ¿Cuántas de las que estamos aquí no nos levantamos con la cara que parece que nos han pegado un puñetazo? Con una cara así inflada, en plan ensaimada, y con unos ojos que parece que nos han pegado 2 puñetazos en cada uno de ellos. ¿Quién no? Si somos y lo sabes. Bueno, pues tranquila, porque SheGlam nos ha traído un corrector que promete desinflamar y descongestionar tus ojeras, para que no parezca que te han matado la noche anterior. Estoy hablando del Bright Eyes Cooling Concealer. Un corrector súper viral. Como veis es en formato tubo, pero luego cuando lo desenroscamos y lo abrimos, tiene este formato tipo contorno de ojos que me encanta. O sea, imagínate meter esto en tu nevera, lo fresquito que tiene que estar, porque el aplicador además es de metal, o sea... Así que nos lo vamos a aplicar ya, mi ciela. Salmón, no es salmón, es mucho más clarito, pero es un tono que me encanta porque además ayuda a iluminar un montón esta zona y a contrarrestar lo morado de la ojera. Pigmenta. Esto da demasiado de sí. O sea, me he pasado un montón. Pero ¿veis cómo ilumina? Ay, Dios mío. Se siente bastante cremosito, como hidratante. De hecho, el acabado que tiene es bastante jugosito, ¿veis? Pero yo aquí tengo que hacer algo porque voy a salir con la cara rosa literalmente, o sea... Os voy a presentar a uno de los productos que me ha dejado más loca de los que tengo aquí para enseñar, ¿vale? Me gustaría que me dijerais en comentarios cuál es la esponja más grande que tenéis en vuestra colección y cuánto mide. De verdad, necesito que me comentéis eso ahora mismo, porque es que yo acabo de ser consciente de que tengo la esponja más grande de mi colección y que me ocupa aproximadamente un cuarto de mi puta cara. ¿Que no me crees? O sea, era una esponja normal, ¿vale? Esta esponja, antes de ser humedecida, vivía aquí dentro y, ojo, cuidado, encapsulada y atrapada dentro de este plástico. O sea, este plastiquito. Ahí, ¿vale? O sea, ahí cabía la esponja. ¿Cabía ya? No, evidentemente. Es de la colección de Rick and Morty. Ok. Muy chula. La voy a utilizar por aquí. Para llegar más o menos bien, porque claro, encima la voy a utilizar en una zona un poco complicada, pero no pasa nada. Vale, así vamos a ver cómo difumina, cómo integra. Y bastante bien, la verdad. Sobre el exceso de producto, pero sin quitar mucha cobertura. Evidentemente, una esponja más pequeñita pues vendría pues más de lujo. Vale, creo que más adelante voy a tener que poner una base encima, porque pues se me ve el contraste rosa con mi piel. Me queda un poco raro, ¿no? La verdad, pero bueno, pasa nada. Pero la zona del ojo, como os decía, ¿veis cuánta luminosidad y qué bien ha camuflado mis ojeras? O sea, ahora veremos si me hace pliegues o no. Veremos que repose y mientras vamos a seguir probando cosas. ¿Te gustan los bronceados así tipo caribeños, luminosos, que parezcan, pues sí, casi estado de vacaciones? Pues probablemente si este efecto te gusta, ya conocías los contornos de SheGlam, pero estoy segura de que este no lo conocías, porque es que lo acaban de sacar, y es que han toqueteado el acabado del bronceador barra contorno. Y esto es lo que ha pasado. El empaque ha cambiado y ahora es satinado. Eso creo que ya nos puede dar una pista de qué acabado tiene este producto ahora. Y es que han sacado un tercer tipo, digamos, de acabado en este famoso contorno barra bronceador. Y es que el que tengo aquí con nosotras se llama Sunbeam Shimmer Liquid Bronzer. Ok, vale, es que el puto Pet English del Duolingo, ¿vale? Seguramente habré pronunciado como el culo, ya veremos luego el CapCut, cómo me ponen los subtítulos, ¿vale? A ver qué coño he entendido. Primero, me encanta este efecto glossy del packaging, ¿vale? Luego, el tono me encanta, es un tono bronceador muy clarito, se llama Toffee. Dejadme en comentarios cuál tienes tú. SheGlam ha separado toda su línea de contornos en 3 tipos. Contornos, que son los que tienen subtono frío, bronceadores, que son los que tienen subtono cálido, que este entraría en esos, aunque no es un cálido muy evidente, es neutro más bien, o sea, está bien. En bronceadores, y ahora hay una tercera línea que es bronceador, pero shimmer, acabado luminoso, que sería el que tengo yo. Así de primeras, ¿qué veo yo en la cara? Pues yo así, con el swatch hecho en la cara, no veo ninguna partícula de nada. Así que vamos a coger la esponja esta que me saca 2 cabezas. Me da pena mancharle la cara a la esponja. Pero bueno, de difuminar sigue difuminando súper bien, como sus hermanitos. El blush os vais a cagar, os lo digo yo, porque ese tono no lo has visto en tu vida. Es como el colorete negro, vale, pues es tipo así, te vas a cagar. O sea, no es negro, es otro color, pero vas a flipar. Qué bonito, pues sí que se nota, ¿eh? O sea, ves ahí se va a notar menos, pero se nota, pero en su justa medida. Quizás me pasa un poquito en la nariz, siento que he metido la nariz en colacao, pero no pasa nada. Bueno, le voy a dar un 9, ¿vale? Un 9 porque, la verdad, luminoso, no noto que sea más luminoso, en plan... Siento que un acabado bastante similar que el resto,
Pero un 9 porque tampoco le veo glitter, que es lo que me importa a mí, tampoco quiero ver glitter en la cara, ¿vale? O sea, un poquito vale, pero o sea, en plan, te quiero decir, hay niveles, ¿no? Entonces, este no tiene nada, así que también me parece bien. Si estás harta de ver siempre los mismos colores en los coloretes, siempre son rosa, rojo, escúchame, hoy tengo entre mis manos el colorete que estabas esperando. Y es que SheGlam acaba de añadir un nuevo color a su colección y este se llama Orange Peel. Piel de naranja, si no estoy mal. Y es que es un tono naranja, pero escúchame, eso es naranja fosforito, ¿vale? Oh my god. En Instagram y en TikTok se veía muy bonito, se veía de verdad una mejilla quemada por el sol. Pues no queda feo, ¿no? Voy a aplicar otra capa. Vale, mejor no abusar más porque entonces sí que se va a ver naranja. Algunas huyendo de los contornos naranjas y otras aplicándose un blush naranja. Creo que estoy entre la delgada línea de parecer una persona que se ha quemado en la playa y parecer un cheto andante. ¿Cheto o sunkissed? Os leo en comentarios. Y el blush, la verdad es que no sé muy bien qué hacer porque el tono, no sé yo si me acaba de convencer o no. Creo que le voy a dar un 7 porque la fórmula es como el resto y me gustan esos colores un montón, así que le voy a dar un 7. O sea, 3 puntos, he quitado 3 puntos, ¿vale? Para el 10 porque el color no sé yo si me acaba. O sea, es un color muy interesante, pero no sé yo si me acaba de gustar cómo me queda, ¿vale? ¿Será real este método de aplicación que acabamos de ver? Pues lo vamos a ver ahora porque aquí lo tenemos. Es el Lunar Glow Highlighter, ¿vale? Y algo que me encanta es cómo viene en su cajita, porque viene con esponjita y todo para protegerlo. No sé, es como un nivel muy alto. O sea, literalmente es un ovni y es súper bonito. Parece que es redondo, pero no lo es demasiado. Pasarlo por nuestra careta. Oh my god. Es súper suave, resbala súper bien. Y te iba a decir, no se mancha, pero sí, ha manchado un poquito, pero no pasa nada. Y lo voy a difuminar con mi brocheta, ¿vale? Para que quede todo bien integradito. Y eso, es un producto en crema. Estáis viendo qué mejilla tengo. Refleja, pues un poquito rosa, ¿vale? Es un blanco rosado. Pero mirad qué brillo deja, o sea, es una puta locura. Al iluminador, la verdad, le voy a dar un 10 de 10. Porque es que me encanta cómo brilla. Y el corrector, que no sé si lo he dicho, os digo, o sea, ya llevo un rato, no he sellado absolutamente nada y no tengo pliegues, o sea, me cago. SheGlam, estás loquísimo, no sé cómo lo haces, pero te amo, ¿vale? O sea, te amo, desde aquí te mando mucho amor, me encanta. Le voy a dar un 9, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que se aplica fresquito y todo, el aplicador mola, si lo metes en nevera te tienes que cagar, te ayudará a desinflamar un poco, pero tampoco está mucho tiempo en contacto con los ojos porque no es un contorno que apliques, esparzas, es un corrector, aplicas un poquito y fuera. Entonces le voy a poner un 9, ¿vale? Era horroroso, que con el nivel que tiene SheGlam era raro encontrarse esto, pero este packaging no hay por dónde cogerlo. Y estoy hablando de un polvo suelto que además se ha hecho súper viral porque tiene 3 colores, ¿vale? Tiene el color rosa, el color amarillo, que se hizo muy viral en la década de 2010, ¿vale? Y uno que es azul, que yo me quedé con el color roto, digo, ¿para qué vergas es el azul, marica? Pues te voy a decir para qué sirve cada uno, ¿vale? En la web nos dice que el color azul ayuda a camuflar las zonas como con su tono amarillo de la piel, el rosa a iluminar la piel y el amarillo a unificar el tono de la piel. Bueno, la verdad, yo no sé hasta qué punto esto es cierto porque, bueno, cada uno tiene un tono de piel diferente y de hecho hay gente que los polvos rosas les queda grisáceo en la zona de la ojera, o sea, es según tu subtono, tu tono de piel. Y el amarillo es, por ejemplo, igual a mí me puede unificar un poquito porque soy subtono neutro y muy clarita de piel, pero a una piel pues negra, pues no sé yo hasta qué punto le va a unificar el tono, ¿sabes? Pero lo que sí es una realidad es que en general va a ayudar a matificar el maquillaje para que dure más tiempo, para tener menos brillos. En general yo creo que va a ayudar a iluminar la piel, así que vamos a darle una oportunidad. Vamos a abrirlo, ¿vale? El packaging es muy bonito, se ve de muy buena calidad. Me encanta que viene su propio aplicador. Se supone que esto tiene una pegatina por aquí, ¿vale? O sea, por aquí tiene una laminita para despegar... Vale, aquí. Vale, aquí tiene la lámina para despegar la pegatina y que salga el producto. Yo, bueno, estuve aquí 3 años para buscarlo porque, o sea, yo pensaba que no tenía agujeros. Porque, claro, es todo transparente, la lámina está aquí pegada, no se ve una mierda. O sea, es que mirad, chicos, o sea, es que mirad dónde está la lámina para ver esto. Yo estaba así tocando todo y no veía nada. Entonces tuve que sacar la tapa entera, evidentemente se me fue un poco la mierda del producto, todavía tengo, ¿vale? Así que todo bien. Pero es que además, claro,
Si tengo que quitar la pegatina, si quito la pegatina de todo, cada vez que lo vuelque se va a mezclar todo el polvo. Y si lo quiero mezclar, vale, pero si no quiero mezclarlo. Entonces yo creo que quizás deberían de haber hecho tipo como esta red de Siglam, ¿vale? Que tiene pues para girar, abres y cierras el filtro y así pues tú decides cuándo cae producto y cuándo no cae producto, pues hacer una especie de ese tipo para cada color, ¿sabes? No sé, ellos sabrán, yo no soy la de diseño, ¿vale? Pero me parece poco práctico a la hora de utilizar el producto que tú quieras. Y además es eso, con la pegatina, si la quitas llega un momento que ya no pegará. Y aunque tengas cerrado el producto con la tapa, seguirá cayendo producto, ¿vale? Pero bueno, voy a ver si, ¿ves? Voy a taparlo así, ¿vale? Para que salga solamente el rosa. Porque es que lo único que me interesa ahora mismo es el rosa. Vale, esto ilumina, pero porque tiene una de purpurina que te cagas, ¿eh? No sé si lo podréis ver. Creo que no se puede ver ahí. Pero esto tiene una de purpurina, o sea, se ve. Yo, bueno, de todas formas me lo voy a aplicar aquí en la ojera, a ver si... Me hubiera gustado también que la borla fuera triangular, no redondita, pero no me gusta nada. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque me estoy viendo purpurina por toda la cara. Que no sé si seréis capaces de verlo, pero... Todo esto de aquí se ve. Son muy finitas, pero se ve que llevas partículas en la cara y no me gusta. No me gusta, pero bueno, me voy a aplicar en la otra ojera para que no quede descompensado. Madre mía, la de purpurina que tiene esto, te lo juro. Voy a quitar un poquito de exceso con este. Madre mía, qué horror. No sé si será la misma formulación que el rosa, que es solo rosa, de Siglam, pero decidme en comentarios. La verdad, no noto mucha diferencia de tono, la verdad. Simplemente es verdad que me matifica, pero me pone purpurina, ¿sabes? Y ahora me voy a aplicar el azul en la frente. Porque el azul, dime tú, ¿cómo que contrarrestar? Como pone yellowness o algo así, ¿sabes? En plan, como zonas amarillas de la cara, pero dices, no soy un Simpson. O sea, no entiendo. Del azul, que también tiene purpurina. Es que no sé si se puede ver, tío. Yo creo que no, pero... En fin. Decidme en comentarios si vosotros lo habéis usado, cómo lo habéis usado, porque a mí la verdad no me acaba de convencer. Así que creo que le voy a dar un 2 de 10, porque el packaging es bonito, ¿vale? El sueño de cualquier chica es conseguir unas cejas definidas y pobladas sin parecer Shin-chan, sobre todo de las chicas principiantes. Así que vamos a ver si ese sueño es capaz de cumplirlo este nuevo lápiz de cejas, ¿vale? Estoy hablando del Better Brows Long Lasting Eyebrow Pencil. Es un lápiz retráctil, cosa que amamos, ¿vale? Y aquí tenemos el lápiz, ¿vale? Por un lado tenemos el gupillón, que me encanta porque así podemos peinarlo sin tener que utilizar otro producto aparte. Y por el otro lado tenemos el lápiz que sale moviendo, bueno, esto de aquí. Como veis tiene diferentes niveles, ¿vale? Por aquí se ve más, por aquí se ve menos. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que el pelo sea mucho más preciso, ¿vale? Entonces hace el trazo muy preciso, o sea, es una cosa. Solo necesito como dibujar una ceja desde cero. Pero sí que va muy bien, pues eso, para hacer tracitos. Poblada, pero sin ser Shin-chan. O sea, es que mirad. Si a ti te encanta un acabado jugoso, luminoso en los labios, este gloss te va a encantar. Es que te dan ganas de comerte. Entonces se vuelve adictivo usarlo, ¿vale? Primero, antes de enseñártelo, me voy a perfilar los labios con este perfilador de Siglam de la colección de Marilyn Monroe. Se llama Crystal Glaze Moisturizing Lip Care. O sea, es como... O sea, es tipo bálsamo labial. Así que además de cuidarte, hidratarte el labio, te va a dar un color súper bonito. Y mirad qué bonito, el packaging es súper sencillo. Ay, me encanta cómo sale, tío. Nota el color, es tan bonito, es tan yo, me cago en la hostia. Literal es un bálsamo con color, un color nude súper natural, súper bonito. Está dulce. ¡Wow! Ay, es como caramelo, me lo quiero comer. Ay, vale, si te pones mucho, hace hilillos. A este creo que le voy a dar, porque es que es como skincare y a la vez es como maquillaje. Entonces como que te ahorras también un dinero. Creo que le voy a dar un 8. Vamos a darle un 8, ¿vale? Un notable. Imagina poder hacerte estos contornos de nariz tan bonitos, tan precisos, que de verdad a todos les encanta. O sea, mirad qué nariz tan bonita, la button nose, una nariz así pequeñita, perfilada. Es súper bonito, pues imagínate poder hacértelo simplemente con un lápiz blanco. Y estoy hablando del Big and Bright Eye Pencil, que es un producto que se hizo súper viral, lo he visto en TikTok un montón de veces y es muy fácil de hacerte el contorno de nariz. Así que simplemente me voy a marcar una rayita aquí, como estáis viendo, y un puntito aquí, nada más. Luego aquí en el lagrimal para iluminar esta zona y voy a difuminar con mi mismo dedo. Es que nunca he sido muy fan del contorno, en plan contorno seriamente y menos de nariz, porque siento que en mi nariz no queda bien el contorno. ¿A alguna os pasa? Que decís, es que a mí no me queda bien X cosa, X técnica súper viral de TikTok de maquillaje. Pues a mí el contorno es algo que nunca me ha quedado bien, yo creo. Porque yo me veo aquí un manchurrón blanco, aquí otro manchurrón blanco, y la nariz yo en la cámara me la veo igual o más gorda, si te soy sincera. Entonces, a mí personalmente no me acaba de convencer. Quizás tengo que buscarle bien el truquito. Un 4.
Si eres fan de los toppers y de brillar, que se te vea de aquí a la luna, el topper de hoy te va a encantar. De la Gleam Chaser Eyeshadow Topper, que simplemente es polvo de color blanco. O sea, viene en formato polvo suelto, o sea, no es compacto. Eso me asusta porque se despenga todo por ahí, ¿vale? Es que ya he cogido un poquito y simplemente me lo voy a aplicar donde me plazca. En este caso me lo voy a aplicar aquí en medio. Y evidentemente esto lo puedes usar en combinación con otras paletas, con otras sombras, o incluso solo. Yo en mi caso solo porque tengo prisa. Y así lo veis, me he echado muy poquita cantidad porque no quiero que se me desparringue por todo el ojo ahora mismo. Mirad, con una segunda capa como refleja muchísimo más. Queda súper bonito, la verdad. Un 6, ¿vale? Un 6 porque vamos a ver también si aguanta bien o no. Porque es polvo al final esto, ¿vale? Y no tiene nada con qué adherirse. Y ahora algo que os encantará a muchas, porque si tú quieres un eyeliner afilado, perfecto y duradero, cualquiera de esas dos opciones te va a encantar. Primero tenemos el Good Point Waterproof Angled Eyeliner Pencil, o sea, es un lápiz. Y retráctil, eso me encanta, ¿vale? Gracias, señor. Tenemos el Proflex Angled Eyeliner, ¿vale? Que este sí que es un retulador. Que de hecho, ¿veis que está un pelín torcido? Eso es para que sea mucho más fácil a la hora de hacer el tracito, ¿vale? La zona que está como torcida, la que queda más cerca de la cara, es la que tienes que poner en la cara, evidentemente. Wow, ya está, es que ya he hecho la línea, basta. Wow. Pinta súper bien. Aunque sí lo veo un pelín grisáceo. No sé cómo lo ves tú. Un eyeliner muy pequeñito porque os digo, a mí no me gusta nada muy exagerado. Y ahora con el lápiz, ¿vale? Que si os fijáis la lámina no es redonda, es como angular para poder hacer bien el tracito del eyeliner. Oye, pues bastante fácil también, o sea, mirad qué fácil y qué rápido me ha salido. Veremos ahora cuánto me dura. Y si estás cansada del rímel de color negro, te enseño uno de los últimos colores que ha añadido SheGlam a su máscara de pestañas más viral. En este caso es el color Borgoña, porque ha añadido dos colores, pero es que hace 2 días ha añadido otro que se llama Macchiato, que me encanta. O sea, necesito esa máscara de pestaña marrón. Pero este es Borgoña y la verdad es que me encanta, porque le da un toque de color al maquillaje sin ser muy exagerado. Y es la All-in-One Volume and Length Mascara. Es waterproof, eso nos encanta más. Voy a utilizar la que me alarga las pestañas para peinarlas y curvarlas, ¿vale? O sea, mirad qué curvadas te deja las pestañas y qué largas. Oh my god. Pero es que ahora la mejor parte es cuando hay que aplicar el volumen. Esto te cagas. Es un color muy natural, pero que te da un toque de color, ¿sabes? En el ojo, entonces yo lo que hago es aplicar en zigzag y peinar hacia arriba. Es que mirad qué pestañas, tío, o sea... Hola. Te quedas loca con esas pestañacas que te abanico, te llega el aire. La máscara de pestañas le doy un 10 de 10 porque es maravillosa. A quien no le gusta una buena fijación en el maquillaje, a quien no le gusta que el maquillaje te dure hasta la noche. ¿A quién no le va a gustar? Pues ese meme ahora mismo entra muy bien. Entonces, para que este maquillaje no os dure bien todo el día, vamos a estar probando esta novedad de SheGlam de hace ya un tiempecito, que se llama Pickle Rick Setting, oh my god, Pickle Rick Setting Spray, ¿vale? Ya está. Y pues es Rick, de Rick y Morty. Está bien, ¿vale? Cuando yo lo abrí delante de mi madre, me dijo, Jessica, ¿qué es esto? Yo también pensé... Yo cuando lo abrí dije, mamá, sé que parece lo que crees que parece, no lo es. Es un spray. ¿Vale? Y ya está, y no sé por qué suena. ¿Qué tendrá dentro? En fin. Uf, hombre, escupe un poquito más que este que os estaré poniendo en pantalla. Pero no demasiado, tampoco escupe mucho, creo. No es que escupa, es que la bruma no es tan fina. Entonces, claro, yo estoy acostumbrada al otro de SheGlam y, claro, pues hay una diferencia. Cada vez, o sea, no me ha escupido. Pero ha sido violento. Ha sido un poco más violento que la otra bruma, pero ok. Un 6, le voy a poner un 6 porque sé que SheGlam es capaz de conseguir brumas súper finas a un precio muy barato. Así que le voy a poner un 6 porque está aprobado, porque tampoco siento que me escupa. Pero sé que SheGlam es capaz de conseguir cosas mejores. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo acaba esto después de unas cuantas horitas. Y a ver si vale la pena o no vale la pena todo este maquillaje viral. Pero eso sí, antes, amiga mía, tienes que suscribir al canal, porque si has llegado hasta aquí es que este canal te gusta. Si quieres mejorar tus habilidades de maquillaje o formarte como una profesional del sector maquillístico, este es el lugar indicado para ti. Tengo una guía gratuita para ti, para que aprendas las cosas más básicas que todo experto y apasionado amateur del maquillaje debe de saber. Te lo explico de la manera más sencilla para que tú puedas transformarte en la profesional de tus sueños. Si quieres convertirte en maquilladora o mejorar tus técnicas de maquillaje favoritas, descarga ahora esta guía gratuita de maquillaje profesional, totalmente gratis, solo para ti.
Acabo de llegar, han pasado unas 5 horas más o menos y veis, los brillos están bastante bien. Tengo que deciros que en la calle hace un frío, un señor frío que te cagas, así que bueno. Pero la piel sigue luminosísima, mirad el iluminador, lo que es la base que he aplicado al principio, o sea, muy bien. Los labios, el color ha durado, ¿vale? Tanto el delineador como el gloss, ¿vale? O sea, si tiene un poquito de residuo del producto. Evidentemente ya no hay brillo porque, bueno, pues me lo he ido comiendo. Luego las pestañas siguen bien, no se me ha caído nada por aquí. El corrector súper importante. No hay líneas, o sea, no hay líneas. O sea, me he quedado loca, pero loquísima. Y luego el delineador sigue intacto, ambos, ¿vale? Quizás este está un pelín más movido, pero nada, muy ínfimo. O sea, de hecho, porque le he dicho a mi amiga que eran productos diferentes si no se pensaba que era el mismo, o sea... Ambos resultados están muy bien. Las tijeras siguen igual. Se ve aquí un poquito del resto del contorno. El colorete es verdad que no lo veo ya tanto. Es verdad que también que lo he difuminado demasiado porque pues era muy naranja al principio y me ha asustado. Creo que le voy a poner un 7. Vale, en general, con todo lo que he probado, el maquillaje 7... Un 8. Un 8, ya está, no muevo más, ¿vale? Un 8 yo creo. El primer me hacía un poquito de bolitas, ¿vale? En la barbilla. Veis que está todo un poco como aquí como desgastado. Porque al estar difuminando y tal, después cuando se había sentado todo un poquito más, aquí se empezó a hacer como bolitas. Eso no me ha gustado mucho porque la cosa del primer es que sea compatible con las cosas que luego utilices. Así que bueno, según lo que uses después, te puede sacar reacción entre fórmulas o no y puedes ir pelándosete el maquillaje, ¿vale? Pero bueno, por eso un 8, ¿vale? Que es una buena nota, pero bueno, no llega al 10 porque hay cositas que se podrían mejorar. Pero muy contenta. Esta marca es muy popular por la calidad de sus productos y por los clones que hacen a productos de maquillaje muchísimo más caros, productos de alta gama. Y estos son algunos que necesitas conocer. Ya sabes que puedes suscribirte al canal para no perderte más vídeos de este tipo, seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!